Ya, ahora sí. Está llegando los demás. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo van con el profe? Si me pueden comentar. Muy buenas Bien, tardes. bien. Como avión. ¿Van como avión? Qué bueno. Ya, estoy grabando por si acaso. Que miren, que aquí tenía el agendado, se me repiten todos los jueves. Y no sé qué pasó, que no tenía nada acá. Así que tuve que crear otro link de Zoom y por eso que me atrasé un poco. Así que me voy a estar más atento con eso porque no me percaté. Ya chicos, buenas tardes a todos los que van llegando. Igual, como no tengo cuenta premium, tengo que empezar nuevas, po. Si tuviera cuenta ilimitada, ya esta cuestión se cierra a los 40 minutos más o menos. ¿Ya? Em, bueno, buenas tardes. No sé si vieron la guía que les dejé en el aula, si le echaron una mirada o ejercitaron algo. Se me pueden ir comentando para ir ahí avanzando. Nada, no la vieron. Bueno, entonces si no la vieron o estuvieron mirándola, analizando un poco. Tengo entendido que con el profesor ya vieron dominancia y me dijeron la semana pasada que estaban viendo estabilidad, ¿cierto? El criterio de Ruth Horwitz. Y yo creo que están pasando como a LGR, ¿no? Si me pueden confirmar. Sí, sí. Ya, bacán. Entonces, yo tengo planeado hoy ver todo, dejar todo listo antes de LGR, porque LGR, aquí está el aula. Aquí tengo la ayudantía LGR. Hay que aprender bien a cómo diseñarlo, o sea, dibujarlo bien con todas las características que tiene, entonces requiere más tiempo. Ya, entonces me gustaría dejar todo antes de la próxima ayudantía, dejar todo listo, que lo que sería dominancia, ver un poco de estabilidad en el MATLAB, cómo ubicarlo, cómo se comportan los polos y los ceros de las funciones de transferencia, y al final terminar con un ejercicio de estabilidad de Rod-Hurwitz, ¿ya? Entonces, mi idea ahora es partir haciendo un ejercicio de dominancia. No sé si les tinca hacer el que está acá el primero. Y después nos vamos tirando con otro ejercicio de cada tópico. ¿Ya? Y después los dejo a ustedes para que ejerciten con los demás. No sé si les parece. Démosle. Dale Ya, uno. ya. Entonces voy a hacer este. Y cualquier cosa alguna duda que tengan, me interrumpen, no vaya. Voy a ir un poco más rápido porque la ayudantía del semestre pasado me faltó tiempo y ahora no tengo la cuenta limitada, así que cualquier cosa me van diciendo. Ya, entonces, ¿qué entienden por dominancia? Los demás ejercicios que dejarás tendrán respuesta. Sí, yo subo todas las pautas, miren, aquí les voy a mostrar. Yo subo todo, porque no me gusta dejar que queden ahí como dando vueltas, entonces a mí me da lo mismo. Pongo las pautas, los códigos que hacemos en la clase, el mismo PDF que hacemos acá, yo lo exporto como PDF y la ayudantía, bueno, se la voy subiendo y así son todas las ayudantías, ¿ya? Así que no se preocupen por eso. Bueno, y lo otro es que le quería preguntar a ustedes es que como yo no tengo cuenta premium, em, la voy subiendo por parte. Y no sé si quieren que me haga un canal de YouTube y las voy subiendo completa a YouTube o las voy subiendo por parte nomás, porque igual va a quedar como muy grande. Por ejemplo, estas son las del Sí, semestre pasado y aquí, por ejemplo, ya las dos primeras no tenía cuenta Zoom y aquí sí tenía. Entonces aquí yo la subía completa, por la hora 10, pero ahora ya no, no pero tengo. ¿Mm? es que es mejor si lo subí a YouTube porque cuando uno ve las cuestiones en el Drive se pegan harto, así hay que recargar toda la página, entonces en YouTube es más cómodo. Ya, voy a tratar Carga de hacer. mejor, por favor. Y es que yo lo decía por tema de descarga, porque algunos me dicen que le facilita más el Drive como para descargarla después. Entonces por eso quería preguntarle a ustedes si, ¿qué hago? O la subo toda en un link de Drive para que no se vea tanto desorden acá, porque igual va a quedar como el doble de lo que estaba antes. Un tema más visual. Pero si quieren YouTube, ahí me hago una cuenta y la subo ahí, completa.
YouTube queda de pana, YouTube, ya, todo YouTube. Ya, entonces voy a... Drive se pega mucho. Ya. Entonces voy a hacerme una cuenta de YouTube y ahí lo voy a ir subiendo al canal, ¿ya? Eso. Entonces, quedamos aquí. Claro, pues, es que por eso, no sé si... Bueno, ahí ustedes me mandan un correo si quieren que haga YouTube. Igual son hartos, pues entonces propónganlo ahí en el, si que tienen un grupo de WhatsApp, si es que quieren que lo deje como Drive o YouTube, ¿ya? Para no, para no tener tanto desorden acá. Ya ahí me mandan un correo a alguno y me dicen no. Ya. Entonces aquí, antes de empezar voy a hacer una breve introducción, lo que vimos la semana pasada, ¿cierto? Que teníamos, siempre es bueno dibujar la estructura de los sistemas, ¿ya? Bueno, aquí voy a borrar. Entonces tenemos el diagrama de bloques típico, ¿cierto? Esto de dominancia, el semestre pasado casi todos tuvieron problemas en esto. Así que los insto a que pongan mucha atención que les va a servir lo que yo les voy a decir para la tarea. Porque la tarea casi todos tuvieron, pocos tuvieron como todo el puntaje. Todos tenían problemas cuando aplicar dominancia. ¿Ya? Entonces la entrada de referencia, ¿cierto? Y la salida. Así más o menos un bosquejo rápido. Ya, ¿qué pasa acá? Aquí dice, sea la siguiente función de transferencia, determine si es posible o no aplicar dominancia en cada caso. El criterio de dominancia es súper fácil, por si acaso. Es solamente un criterio de magnitud. O sea, por ejemplo, el polo más alejado del plano S tiene que ser 5 veces mayor al polo más cercano al origen. Solamente eso. Si ocurre eso, se puede aplicar dominancia. Si no ocurre, eh, no se puede, pero hay algunos casos que sí. ¿Ya? Pero la clave de esto es que no se confundan, por ejemplo, si en la tarea o en la prueba, generalmente los ejercicios se presentan de esta manera, ¿ya? Como diagrama de bloque, le ponen un controlador o le ponen la planta o los dos juntos, etcétera. Ya, ¿qué pasa? La dominancia, esto téngalo bien en consideración. Aquí yo le puse GDS, no lo he cambiado, pero da lo mismo el nombre. La dominancia siempre se aplica a la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ya? Cuando uno ya cerró el lazo de control. Esto es bien importante porque me pasó que en la tarea muchos, por ejemplo, hacían la dominancia del GDS, G sub 0 DS, que sería la multiplicación de estas dos. Que sería GC DS por G sub P, ¿cierto? Eso está malo. O sea, si acá tengo una función, una dominancia de, bueno, primero que todo, la dominancia se aplica para sistemas de orden superior, ¿ya? Eso como lo primero. Por ejemplo, aquí tenemos un grado 3. Entonces, ahora sí o sí tenemos que aplicar dominancia porque no se pueden calcular especificaciones de desempeño para sistemas de orden 3 o superior. ¿Ya? Siempre calculamos, recuerden que era de la forma KWN, ¿cierto? S cuadrado, 2 por chi, omega n, S, omega n cuadrado, ¿cierto? Esta es la estructura como que debemos llegar y después poder calcular las especificaciones. Pero el profesor o la tarea en cualquier lado le pueden poner un sistema de orden superior. Entonces ahí hay que aplicar dominancia. Y la dominancia lo que hace es descartar polos, los polos más grandes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando ustedes lleguen a esto, cierren el lazo de control y si les queda un sistema de orden 3 o más, tienen que aplicar dominancia, ¿ya? Porque si no, no van a poder calcular las especificaciones de desempeño, estas que están acá. Ya, eso siempre ténganlo en consideración. Dominancia se aplica para la función de transferencia en lazo cerrado, ¿ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo se aplica? Bueno, es súper fácil. Primero, para aplicar dominancia hay que descomponer la ecuación característica que está acá, ubicarla en el plano o simplemente ver los polos que son mayores y menores y ahí hacer la comparación, ¿ya? Aquí yo solamente les puse la función de transferencia, no les dije que era de lazo cerrado, pero ahora les estoy diciendo que consideren esto, que cuando cierran el lazo de control, ahí pueden aplicar dominancia. No se puede aplicar a esta que está acá, ¿ya? Eso está malo, para que lo tengan en cuenta. Entonces,
Entonces tenemos que, bueno, tenemos GDS, ¿cierto? 40. Ya, supongamos que ya tenemos la GLC. Vamos a ponerle GLC acá, para que no se confunda. Entonces ahora yo tengo que dejar expresada la función de transferencia en todos los polinomios. ¿Ya? Entonces tengo que factorizar esto que está acá. Ahí ustedes pueden aplicar MATLAB, lo que sea. Voy a abrir MATLAB para enseñarle al tiro un comando útil. Si es que no tienen calculadora, ahí lo pueden hacer con la fórmula general, lo pueden hacer como ustedes quieran. Si lo tienen ya hecho y alguno me quiere decir cuánto es el polinomio factorizado del que está ahí, sería acá. Alguno que lo tenga listo, esto lo borro. Ahí díganme si se ve el MATLAB, por favor. ¿Se ve bien? Sí, sí. Ya. Aquí voy a hacer. Sí. Mira, aquí ustedes lo que hacen, definen una variable cualquiera. Este comando es re útil. Eh, yo le pongo P de polos y colocan los coeficientes del polinomio. En este caso tengo 1, s cuadrado, 4s, 8. ¿Ya? Y aquí colocan r, cualquier variable. Colocan roots, que es una función para sacar las raíces del polinomio. Entonces sacan root de p. Voy a guardar, voy a poner ayudantía 3. Y ahí están los polos que entrega ese es el polinomio, para factorizarlo al tiro. Entonces aquí descompongo el polinomio, o sea, la función de transferencia la dejo como 40. Aquí es s más 2 menos 2j. Ahí está. Me tiro al tiro el maldad, el número complejo. Entonces son polos complejos conjugados. Entonces, Creo que si se, era -2, ¿no? sí, más 2j. Y aquí s más 20. Entonces aquí, este es como la forma que tienen que dejar la función abajo. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para después en el plano S, así a la rápida, ustedes dibujan y tienen el -20, ¿cierto? Un polo acá. Ponerlo con rojo. Tienen un polo acá. Y los polos complejos conjugados, que sería en el eje imaginario, ¿cierto? Eje real. Tienen el 2j o 2i, como quieran, y el -2. ¿Qué pasa acá? Cuando uno tiene un polo demasiado alejado del eje de referencia, que sería el eje y está el otro. Generalmente lo que predomina en las salidas del sistema son los polos complejos conjugados, estos que están acá, porque están más cercanos al eje donde se estabiliza o desestabiliza el sistema. ¿Ya? Entonces hay un criterio que es como medio heurístico que dice que cuando el polo, por ejemplo, el polo, voy a poner polo lejano, es 5 veces mayor al polo cercano, yo le pongo así, se puede aplicar dominancia. O sea, se puede descartar el polo que está acá a la izquierda. Porque no está incidiendo no está incidiendo, por ejemplo, con otro polo un polo que esté aquí, por ejemplo. Ese está más cercano al otro, entonces generalmente las curvas que se generan tienen cierta incidencia. En este caso no, porque está demasiado alejado. Entonces, si yo lo saco, omito ese polo, es como si tuviera solamente los polos complejos conjugados. ¿Ya? Por eso se aplica dominancia. Se puede aplicar para los polos que están bien alejados. ¿Ya? Entonces aquí ven los polos, solamente el polo en el eje real. ¿Ya? En el eje imaginario da lo mismo. Entonces ustedes dicen, ya, ¿cuál es el polo lejano? 20. ¿Es mayor a 5 veces el polo cercano, que sería en este caso 2? Sí. Entonces se puede aplicar dominancia. ¿Se fijan? Entonces, ¿qué es lo que hace la dominancia? Elimina el polo más lejano. Entonces, si este es más lejano por 5 veces a los más cercanos, se elimina. ¿Y cómo queda? Queda la nueva función de transferencia. Se le coloca una GLC' o como quieran, con una ganancia distinta, porque ahora estoy omitiendo un polo, por ende la ganancia que está acá ya no es la misma. Está cambiando la respuesta temporal. Supongamos que teníamos esta respuesta, ahora puede ser esta, puede ser otra respuesta temporal, porque estamos sacando un polo. Y recuerden, como lo vimos en la ayudantía 1, o 2, perdón,
aquí. ¿Se acuerdan que nosotros agregábamos un polo? Vimos el caso cuando agregábamos un polo y en el caso cuando agregábamos un cero. Bueno, cuando uno saca o agrega un polo, siempre va a afectar en la salida. ¿Ya? Entonces, en este caso, yo estoy sacando un polo ahora. Ya no estoy agregando. ¿Y por qué lo saco? Porque estoy aplicando dominancia. ¿Y por qué aplico dominancia? Porque quiero calcular las especificaciones de desempeño. ¿Ya? No sé si se entiende ese orden o eso lo que queremos hacer ahora. Sí, es que yo tengo una pregunta por las Ujú. raíces. Es que ¿Sí? en vez de ser la parte real no es negativa. Ah, no, pues que tú en el plano, recuerda que tú colocas las soluciones. Tú tienes solución 1,2 y te queda más menos, bueno, perdón, menos 2. Ah, ¿Sí? ¿Me sigues? Menos 2 más ah, ya, ya, menos ya. 2J. Eso es lo que nos entrega MATLAB. Ahí está. Entonces tú Ah, verdad. lo estoy factorizando acá, como para representar el polinomio de grado 2. Por eso se coloca como, ahí tú pondrías de S más 2 más menos 2J. Ahí Sí, te me había queda, enredado. es solamente factorizar esto que está acá. Lo puedes hacer por la fórmula general, esa menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac. Esa es la fórmula general. ¿Ya? Entonces, bueno, sacamos el polo más 20 porque se cumplió el criterio de dominancia, entonces nos queda solamente el polinomio que teníamos, bueno, los polos complejos conjugados. ¿Ya? Entonces ahora como ya tenemos la nueva función de transferencia con dominancia, debemos encontrar el k. ¿Ya? Y para obtener el k es simplemente igualar las dos funciones de transferencia, la sin dominancia, que es la que está acá arriba, y la con dominancia. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se hace esto? Porque uno trata de obtener un valor de k para que la respuesta temporal que teníamos con la función de transferencia sin dominancia sea igual a la que teníamos antes. Se fijan, nosotros estamos sacando un polo y eso afecta en la curva transitoria. Teníamos la gráfica, ¿cierto? Supongamos que tenemos algo así. Entonces tenemos, no sé, el estado transitorio por acá, que son las guatitas, ¿cierto? Transitorio. Y el estado estable, ¿cierto? La región donde se estabiliza. Entonces cuando nosotros sacamos un polo, esto varía, esto que está acá. Entonces nosotros, ¿qué queremos hacer? Tenemos que igualar las dos funciones para que efectivamente comparemos las dos gráficas, ya sea la nueva curva con la curva anterior. Entonces vamos a tener un K correcto, o sea, vamos a igualar la nueva ganancia. ¿Ya? Entonces aquí tengo GLCS, o al revés. ¿Ya? Entonces tengo, bueno, igualo y me queda, lo voy a dejar así mejor, 40, todo lo que estaba acá, que era S cuadrado, más 4S más 8, S más 20. Y aquí es K', S cuadrado más 4S más 8. ¿Ya? Entonces aquí como yo quiero omitir un polo con respecto al eje imaginario, al cero del eje imaginario, puedo aplicar el teorema del valor final, ¿ya? Que sería este que está acá, teorema del valor final. Entonces, evaluando con límites, puedo evaluar el S cuando aplicar el límite cuando S tiende a cero, ¿ya? Porque lo que yo estoy haciendo es anulando un polo respecto al origen, porque el origen de la abscisa es lo que me entrega como la estabilidad del sistema. Entonces, cuando yo hago el S tiende a cero, voy a obtener la nueva ganancia que está tendiendo al origen y me está haciendo cambiar la curva. ¿Se fijan? Entonces, al hacer eso, yo voy a poder obtener el nuevo K. No sé si se entendió eso. Oye, Mar- ¿Sí? Oye, Marco, Ujú. ¿cómo se hacía en el MATLAB para hacer la comparación de dos Ahora respuestas temporales? termino acá y lo hacemos. Ya, pues. Comparamos con dominancia y sin dominancia. Y vemos qué pasa. ¿Ya? Que lo que estoy haciendo ahora es bien importante porque la tarea se los voy a pedir. Y en la prueba, el profe cuando les pone un sistema de orden superior,
casi todos quedan pillados en esta parte. Entonces esto, pongo, porque lo demás no es tan difícil, el LGR, pero siempre pasa acá en dominancia, queda la embarrada, ¿ya? Así que para que lo tengan en cuenta. Se me olvida que tengo que mover con el mouse y no con el lápiz. Ahí, acuérdenme de eso, porfa, que siempre se me olvida. Ya, entonces aquí evaluamos y queda, ¿cuánto queda eso? Así rapidito. 0 aquí, 0, 0, 8. 0, K sobre 8. K sobre 8 y aquí 2 por 8 serían 8 por 20. 16, 120, Ahí, K', 160. claro. Y sería K' igual a 2, ¿cierto? Pasa el 8 para allá, sí, es 2. Entonces, GLC, prima, ¿cierto? Me va a quedar 2 dividido en S cuadrado más, bueno, la nueva función de transferencia con dominancia. Y listo. Y ahora, se fijan, tiene la estructura de lo que teníamos acá arriba, que era la que está acá. Entonces ahí ustedes pueden calcular las nuevas especificaciones de desempeño. Y lo que importa en esto es el análisis que ustedes hagan. Ya, esto ténganlo bien en consideración porque ustedes pueden hacer los cálculos y están todos correctos, pero si no tienen análisis, está todo malo. O sea, la idea de este ramo es que uno analice la automatización de los sistemas. No basta con calcular, ¿ya? Entonces la tarea yo les voy a pedir que, por ejemplo, calculen las especificaciones para K igual 1, 2, 3, 4, etcétera, y les va a ir variando la función de transferencia que les voy a dar. Porque recuerden que el K multiplica la función acá, ¿ya? Entonces ahí les va a quedar sistema de orden 3, le puede quedar sistema de orden 4, hasta orden 4 máximo, porque orden 5 ya es demasiado. Pero ahí cuando tienen sistema de orden 3, orden 4, eso es lo máximo que mete el profe en las pruebas. eh, Ustedes tienen que aplicar dominancia sí o sí. Y ahí ustedes dicen, como uno saca un polo, en este caso yo saqué uno, la respuesta ya no va a ser tan representativa. Esto grábenselo, es bien importante. Si ustedes dicen, yo apliqué dominancia, pero mi respuesta ya no se parece a la que tenía inicialmente. ¿Y por qué? Porque omití un polo. Y al omitir un polo, estoy sacando un exponencial o lo que sea, y la respuesta ya no es tan representativa, pero igual se cumplen las especificaciones de desempeño. ¿Se fijan? Algo así. Entonces ahí ustedes están analizando de por qué la curva varió, ¿ya? Así que ahora lo vamos a ver en MATLAB para que vean el contraste. Esto lo voy a comentar. Voy a dejar más bajito. Y aquí voy a poner dominancia. Dominancia. Está bien. ¿Alguna duda, chiquillos, con lo que expliqué? Oye, Marco, ¿vas a subir esas fórmulas que están ahí en el MATLAB? Sí, lo comento. Todo lo que hago ahora en el código, yo lo subo. Todo lo que dejo. No borro nada yo. Ya, bacán. Todos los códigos yo los subo, así que no, tranquilo. Ya, entonces, dominancia. ¿Cómo era la función de transferencia? Era 40. Bueno, voy a hacerlo chiquitito ahí, para verla. Entonces defino, bueno, la voy a escribir completa. ¿Cómo se partía haciendo esto? Para que vayan ahí retroalimentando. ¿Qué hacía acá? Con palabras. ¿Por qué hacía eso? A ver si se acuerdan de la clase pasada. Eso es para dejarla, o sea, uno va a escribir los números que acompañan ahí a la S y al colocar el TF lo va a definir como una función de transferencia. Ya, perfecto. Bien dicho. No sé quién habló, que no pude ver quién. Pero está bien. Está correcto. Entonces aquí yo prefiero escribirlo así porque es más rápido. Porque hay otra forma que es como escribiendo los coeficientes del numerador y hay otra con una convolución. Son tres formas de escribirlo. Pero yo lo escribo así como es más rápido. Y entonces aquí tengo la original, ¿cierto? Y yo grafico la curva. O sea, coloco... em, Oye, Marco, ¿Sí? a todo esto yo conocía una que tú colocáis así el TF como lo tenés tú Ujú. y colocáis los corchetes. Y con los corchetes así los números del denominador y del numerador. Esta, mira. Esta misma. Esta te refieres, ¿cierto?
Lo voy a hacer al tiro. Creo que era así. Tú colocas 40. Sí, esa misma. Ya, pero aquí, como tenemos, fíjate, hay que multiplicar. Entonces tendríamos que multiplicar esta con esta. Y colocar los coeficientes de grado 3 hasta el 0. ¿Cachai? Entonces ahí sería 1, Ah, sí, creo. po. Pero ahí podía hacer esto. Podéis colocar una, por ejemplo, sería este pedacito. Voy a dibujar esta que está acá. Y la multiplicáis con esta que está acá. Es lo mismo. Podéis hacer las dos. 4, 8 y G2, no sé, voy a ponerle G2 y voy a colocar TF, lo mismo. Numerador, denominador. Y aquí le colocáis 1, 1 y espacio 20. Y ahí después colocáis otra que sería G, la multiplicación de G1 por G2. A eso te refieres, ¿cierto? Sí, esa misma. Ya, entonces lo pueden hacer de dos formas. O hay otra que es de convolución, pero es más latoso. Pero a mí me gusta esta que es más fácil porque puedo escribirla tal cual. No tengo que tener que hacer esto y colocar con los coeficientes. Ahí depende de cada uno, pues si es gusto del consumidor. Vamos a compilar. Aquí va, bueno, ahí está la curva. Entonces fíjense que aquí, ahí me muestra ahí está la curva original. ¿Se fijan? Ahí. Ahí. Entonces, G0, chuta. G, ¿cuánto es? 40. Ahí está, po, pero me la muestra feito. Está así separado. Ahí está. Que vendría siendo la misma que está acá. ¿Ya? Entonces ahora comparemos. Hagamos la de condominancia. Esto lo voy a comentar, ¿ya? Esto lo dejo comentado y que es la misma que está acá abajo. Yo le saco ahí para que la vean. Y es la misma, ¿se fijan? De dos formas. Entonces ahora tengo hold on, yo le pongo le activo la grilla y voy a poner G sub D de función de transferencia, pero con dominancia. ¿Ya? Voy a escribir 2 dividido en lo que está acá. Recuerden, siempre es bueno copiar, es más eficiente. Y ahí está, a ver. Ahí está la otra, que esa es la condominancia. Entonces vamos a graficar las dos. Step y vamos a comparar la curva. G sub D. ¿Ya? A ver, ¿cuánto me dio? Ya, esa me dio así. Entonces ahora, ya ahí están las dos curvas. ¿Se fijan? Fíjense que la respuesta es la misma. O sea, si yo saco o le agrego el 20, es como casi lo mismo. ¿Se fijan? Aquí tengo la G sub D, ahora voy a agrandarlo, y aquí tengo la GLC. La inicial, que era con el 20, y sacándole el 20 me queda lo mismo. O sea, mire cuánto varió. El peak aumentó, pero nada, así, 4,32 y 4,27. Y el tiempo de asentamiento es el mismo casi, 2,11 de la función sin dominancia y con dominancia, o sea, sin dominancia 2,16 y con dominancia 2,11. Entonces ahí ustedes pueden decir, interpretar de que al ser un polo bien alejado del eje imaginario, no afecta considerablemente la respuesta temporal del sistema. Las especificaciones son bien parecidas. Entonces ahí ustedes redactan. ¿Ya? Chicos, la sesión terminará en 10 minutos. Así que cuando quede un minutito nos cambiamos de link. O sea, nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Ya. Ya. Y bueno, para terminar este ejercicio que era como lo que más me importaba que aprendieran, porque lo demás no creo que les complique. Bueno, aquí cuando ustedes grafiquen, ¿no? Un tip que les puedo dar así como para MATLAB es ponerle leyenda a esto y un título y para que se vea más ordenadito. ¿Ya? Aquí lo que pueden hacer, bueno, y lo que yo hago generalmente cuando tengo que graficar varias curvas en una gráfica acá, le coloco primero un título, ¿cierto? Le coloco, a ver, respuesta temporal, abro otra comilla simple, le colocan font name, que es la fuente, ¿cierto? De la letra, y aquí yo uso esta, Time New Roman, ¿ya? Time New Roman. Esto les va a servir para agrandar ahí. Para otro ramo, de hecho, que igual Convert les piden cosas así que curvas, tienen que graficar harto, así que Convert, máquinas,
para los que sean eléctricos. Desconozco los ramos electrónicos. Entonces ustedes colocan un título y aquí le colocan leyenda. Le pueden asignar una leyenda. La leyenda lo que hace es separar las curvas. Entonces pueden poner, no sé, FT de función de transferencia, colocan sin dominancia. FT con dominancia. Con dominancia, ¿cierto? Le colocan lo mismo que está acá, lo copian, que es el tipo de letra. Y aquí, esto que está acá, le pueden colocar location, que sería la ubicación de la leyenda. La leyenda lo que va a hacer es separar por colores las curvas. Y aquí le pueden colocar best o le pueden colocar dependiendo de dónde esté ubicada la leyenda. Voy a compilar de nuevo. Voy a borrar esta. Recuerden siempre borrar las curvas que les quedaron. Se fijan y ahí me quedaron. Entonces tengo la función de transferencia sin dominancia, que era la original, considerando el S más 20 que teníamos acá. S. Se lo sacamos, como se cumple el criterio, sacamos el 20, aplicamos el límite, obtenemos el valor de K y la nueva función de transferencia con dominancia. Grafico esta y me entrega exactamente lo mismo, o casi lo mismo. Ahí usted analiza. Entonces aquí yo le coloqué la leyenda para que se vea más bonito y más presentable, porque igual tener un chorro de curvas acá mezcladas es como, no sé, hay que empezar a adivinar y todo el tema, ¿ya? No sé si tiene alguna consulta antes de irnos al break. Bueno, aquí break en corto. Marco, cuando hagamos la tarea y esas cosas, te tenemos que mandar los códigos que hagamos para MATLAB. No, no es necesario. Solamente el informe bien presentable. Todo lo que estoy yo mostrando acá es por algo, así que mientras más cosas y más detalle tenga el informe, mejor. Y yo voy a hablar igual, el semestre pasado era individual. Y ahora como en pareja, voy a tratar de ser un poco más exigente, ¿ya? Pero los informes no son difíciles, son largos, pero no difíciles. Es exactamente lo que estamos haciendo acá, así que no se preocupen. Oye, ¿y el informe se puede hacer solo en caso de? Em, Idealmente no, es que son muchos, por eso. Que si tú Que yo no quedas, cacho a nadie. pero no sé, pues ahí creo que tienen un grupo WhatsApp, ahí podrías buscar a alguien. Pues si ya queda un número impar, ahí no importa que sea solo, pues, pero si se queda un número par, voy a tener que revisar dos informes más, ¿cachai? O sea, un informe más. Ya, Entonces, pues. ahí me manda un correo si es que no encuentra a nadie, ¿ya? Ya. La tarea yo la subo la próxima semana, por si acaso. Se sube el día, el profesor me pidió que la subiera el 2 y van a tener hasta el 14 para entregarla. Van a tener como 2 semanas más o menos, porque creo que la prueba la tienen el 20 y algo, si no me equivoco, y la semana del 18, bueno, hay días que se pierden, así que, El 23. claro, entonces 14 igual es buena fecha porque después creo que tenemos, ¿cuáles días son feriados? Sí, no cacho yo. Ya. Ah, y el otro, a ver, ¿qué me habló? Marco, ¿cuál era el error común que dijiste al principio de la clase? Ah, el error común era que, por ejemplo, perdón, que aquí es la dominancia se aplica a la función de transferencia del lazo cerrado. Eso era todo. Porque algunos la aplicaban a la función de transferencia en lazo abierto y eso está mal. Porque uno cuando quiere analizar la respuesta, la salida del sistema, y tiene un sistema retroalimentado, tiene que cerrar el lazo de control para retroalimentar la salida. Entonces cierra el lazo de control y le va a quedar una función de transferencia en lazo cerrado. Aquí yo no se la especifiqué, pero supongamos que esta es la función de transferencia que nos dio, la del lazo cerrado. ¿Ya? Eso. Ah, y lo otro que, bueno, aquí quedé en pendiente, fíjense que miren, está como al medio, ¿no? Está como media feita. Entonces ustedes le pueden colocar ahí con el norte, sur, este, oeste, le colocan south, bueno, como se escribe en inglés, south east, creo. Entonces les va a quedar mejor ubicado. Estos son tips para graficar, para cualquier ramo, les puede servir. Ahí queda mejor, pues, se fijan, queda más bajito y más bacán. ¿Ya? Eso con este ejercicio. No sé si tienen alguna otra duda para avanzar con lo otro. ¿Nada? No, no. Ya. Cualquier cosa me dice. Y aquí voy a dejar más o menos. Bueno, lo que viene ahora, estabilidad, no lo voy a copiar ni nada porque es solamente aplicar MATLAB. ¿Ya? Para que vean cómo se mueven
algo más rapidito. Este es un poco más largo, que lo hacemos a la vuelta. Bueno, este quería agarrar yo, que era el A. El A que se ve que tiene más 0, tiene grado 3, ¿ya? Ese es más largo. Y de aquí no sé si les tinca que haga el B, que tiene como, que se ve como más pesado que los otros. Y los otros se los dejo a ustedes. No sé si les parece. Hagamos el B después. Ya, dale. Ya. Entonces aquí, bueno, esa función la voy a escribir así a la rápida en el MATLAB, ¿ya? Voy a poner, eh, no dudas con el código, eso también. Nada, todo ok. Aprovechen, cabro, porque después van a estar bombardeando en correo. Cualquier cosa que necesiten. Aquí le voy a poner estabilidad. Y voy a poner. A escribir aquí no es necesario volver a declarar esto, porque esto ya está arriba y recuerden que MATLAB va de arriba hacia abajo. Entonces ya está declarado. Marco, Ujú, dime, ¿qué me está hablando? yo. Es que yo que hice usuario de Zoom. Ah, chucha, es que no le cambié el nombre. Lucas Muñoz. Ya, Lucas Muñoz. Para tenerlo presente quién participa y quién no. Dime. En la tarea va a entrar margen de fase y margen de ganancia. Sí, la tarea entra hasta la unidad 6, creo, que es hasta em, antes de diseño. Es todo lo que es análisis y sistemas de control, que sería hasta LGR, que es todo lo que es respuesta temporal, el dominio temporal, y después pasamos a dominio de la frecuencia, pero sin diseñar compensadores ni controladores. Solamente como calcular margen de fase, margen de ganancia, pico de resonancia, ancho de banda, pero eso lo vemos en la ayudantía del. La próxima semana vamos a ver LGR y error en estado estable y vamos a terminar bueno, cuando ya le hayan subido la tarea van a tener como una semana más o menos para avanzar en lo que ya hemos visto. Y la ayudantía del jueves vamos a ver frecuencia, que es solamente una ayudantía, no es más que eso. ¿Ya? Es cortito. Ya. Lo más largo y tedioso es el LGR, así que eso tienen que ponerle más énfasis que lo demás. Lo otro sale cortito con más. Chicos, quedan menos de un minuto, me avisó el sistema, así que me voy a salir para, para no cortar de repente, ¿ya? Nos vamos a meter al mismo link. Voy a parar la grabación y continuamos. Ya, estamos, estamos grabando, se está guardando la grabación y habíamos quedado en acá, estabilidad, ¿cierto? Están entrando. Ya. Entonces, habíamos quedado aquí, ¿cierto? Y bueno, lo voy a escribir rápido. Entonces, S más 8, el numerador, S menos 9. Todo esto, recuerden, siempre paréntesis, porque la cuestión manda siempre pesadilla con eso. S al cubo más 16 por S cuadrado más 61 por S más 156. Ya, esto lo voy a comentar para que no se me compile toda la cuestión. Bueno, hasta aquí nomás, que la S la estoy ocupando. Recuerden que va de arriba hacia abajo. Entonces ya escribí esa y ahora, bueno, ahora ya entramos en lo que es un poco del LGR, ¿ya? Ya pasamos la respuesta temporal, vimos los gráficos y todo. Entonces ahora ya vimos esto. Es importante que entiendan cómo se comporta en el LGR, ¿ya? Entonces aquí lo que podemos hacer voy a hacer 4 gráficos en uno. O sea, en vez de que me tire una respuesta como me tiró recién, que sería la pura respuesta temporal, voy a graficar el LGR, respuesta a un escalón, a un impulso y el, el plano plano complejo. Entonces voy a partir con figure,
¿ya? Y aquí van a plotear, pero van a hacer un subplot. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a ser un ploteo general, pero va a ser otro gráfico dentro de un gráfico, ¿ya? Ahí lo van a ver. Entonces, como yo quiero hacer cuatro gráficos, voy a tener como una especie de matriz de gráficos de 2x2. Entonces, 2x2 y la posición 1. ¿Se fijan? Ya ahí se terminó de guardar la grabación, la parte 1. Entonces, aquí voy a poner subplot de nuevo. Ya, entonces aquí, ¿qué es lo que quiero plotear? En la primera. Quiero la respuesta temporal a un escalón. ¿Ya? La segunda, ¿qué es lo que voy a querer? Voy a copiar esto 4 veces. Entonces esto es bueno copiar acá y acá. Pero ahora el gráfico ya no va a estar en la casilla 1, va a estar en la 2. El otro va a estar en la 3 y el otro va a estar en la 4. ¿Ya? Y aquí, ¿qué es lo que quiero? Voy a graficar el impulso. Ante un impulso unitario. Esto nunca se evalúa, pero es para que vean más o menos cómo se ve. ¿Ya? Ahora, si quieren graficar los polos y los ceros de la función de transferencia en el plano complejo S, tienen que colocar pzmap y la función, que sería polo, cero en inglés y el mapa. ¿Ya? Y este comando que es el que van a utilizar siempre, que sería el rlocus, que es el LGR como tal, cómo se comporta los ceros y los polos en el LGR. ¿Ya? Y siempre es bueno terminar con hold on, porque cada vez que uno compila, si no congela la gráfica, se vuelve se sale. ¿Ya? Eso es bueno siempre. Vamos a ver qué sale, si es que me compila o no. Y ahí está. Ahí salió lo maravilloso. ¿Se fijan? Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos la respuesta temporal que hemos analizado desde un principio, ante un escalón, ¿cierto? Tenemos hasta un impulso, que el impulso recuerden que es como uno, o sea, el impulso no se utiliza mucho. El plano complejo S, pero con la ubicación de los polos y cero, y este mismo plano complejo S, pero como ya como LGR, cómo se comportan en lazo cerrado, bueno, los polos en lazo cerrado. ¿Ya? Eso quería mostrarles para que vieran por qué. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿por qué esta curva es así y no es como la que siempre hemos visto como la anterior? Que voy a compilarla. Y ¿alguien de ustedes me puede decir por qué esta curva es así? Déjenme compilarla de nuevo. Ahí están las dos. Por el cero que tiene. ¿Ya? ¿Qué pasa con ese cero? ¿Cuál cero? O sea, porque arriba tiene un polinomio pues, que son dos ceros. Ya, pero ¿cuál de los dos ceros? De la El, derecha. El del plano izquierdo, el 8, que ¿sí? recuerda, no, Ah, no, El no, no, el 9. del plano derecho, el que influye de fíjense esa acá, forma en aquí tenemos, ahí está, ese. el 9 y aquí tenemos el menos 8. Recuerden que se dibujan con un circulito, ¿ya? Y los polos con una cruz, una X. ¿Qué pasa? Si se acuerdan un poco de la clase anterior, ¿se acuerdan que vimos cómo se comportaba cuando agregábamos un polo y un cero? ¿Se acuerdan la curva que salía, no? Cuando que el cero, o sea, el polo afectaba la salida, pero los ceros no. No sé si se acuerdan de la clase anterior. Aquí cuando hicimos, bueno, sacamos la respuesta y nosotros vimos Ah, verdad, que, sí. ya, ahí está la cosa. Entonces, si nosotros agregamos cero, la, ¿cómo se llama? La salida no se va a ver, o sea, la estabilidad del sistema no se va a ver afectada. La salida sí, pero la estabilidad no. Se fijan que la salida cambia, pero sigue estabilizándose en un cierto valor. ¿Se fijan? No sigue oscilando, que eso es como lo más que lo que no puede pasar, porque siga oscilando hasta el infinito y que sea inestable. En este caso cambia, pero es solamente la amplitud, o sea, sube, después baja y estabiliza en un cierto valor. ¿Se fijan? Y aquí lo mismo con el impulso. Entonces, ¿qué les recomiendo hacer yo cuando se presenten ante
casos y tengan que analizar, pesquen el cero o el polo que le esté molestando y sáquenlo. Y vuelvan a testear, a prueba y error. ¿Y qué pasa? Y esa es la mejor forma de ir probando las cosas. Fíjense que ahora cambió la respuesta. ¿Se fijan? ¿Qué me hizo? Seguía estable, pero ahora me cambió la amplitud. Cambia el transitorio de la señal, no el estado estable. Se fijan que este como estaba con menos 0, y algo, ahora está en 0,5 o menos, 0,55 por ahí. Y el LGR cambió obviamente, pero de eso lo vemos la otra semana. Pero aquí se fijan que cambia. Entonces ahora, ¿qué pasa si yo le agrego abajo? Pregunta para ustedes. ¿Qué pasa si agrego el S más 9 abajo? Se hace inestable, ¿no? Porque es positivo. Sería un Exactamente, polo. un polo. Entonces ahora prueba y error y vemos qué pasa. Está cargando, ahí está. Fíjense que ahora la exponencial ya se disparó. O sea, tenemos un polo acá y los polos de lazo cerrado se disparan, pues, se tienden a la asíntota infinito y ya la cuestión no se asenta y es inestable. ¿Se fijan? Entonces aquí uno no puede ni siquiera calcular el tiempo de asentamiento. No sale, mira. No sale como un puntito que diga cuánto es porque no se estabiliza nunca. ¿Se fijan? Eso. No sé si tienen dudas con esto. No, no. Eso era quería mostrarles, para que igual tuvieran ese contraste de cómo funcionaba. Ya. ¿Ninguna duda con esto? El código, ¿no? La gráfica, te la voy a dejar como estaba. Ahí, todo así, ¿cierto? Clarito, vale. Esto es la Lo 1. único que iba a preguntar eso de agregarle la palabra sub a los gráficos es para que te lo muestre como un gráfico aparte, ¿no? ¿No? Sí, pues, estáis ploteando, tenéis un plot, las curvas son un plot, entonces estáis subploteando, ploteando acá, acá, acá y acá. De hecho, podéis ¿Y plotear. ¿Mm? por qué tiene que ser 2 2 y después el número de la posición? No puede ser otro. Porque Es la cantidad. es como una matriz, toma como que este plot es una matriz, po. Entonces estáis haciendo una matriz 2 por 2. Ah, Entonces la posición 1, 2, 3, 4. ¿Cachai? claro, ya entendí. Una consulta, el informe colocar esos gráficos por separado es lo mejor. Visualmente, así no se distingue mucho, porque después uno le saca pantallazo y como que le baja la resolución, pero si se distingue bien las especificaciones de desempeño, por ejemplo, qué es lo que se va a pedir, y va a costar, pues, mejor por separado, uno en uno, ya no hacerlo así. Pero yo lo hago así por un tema práctico, para que no tenga que graficar 4 veces lo mismo. Para mostrarle a ustedes de que existe esto, ¿ya? Pero Pero idealmente, igual ¿Mm? ¿Sí? hay un comando que es para que igual puedes graficar los cuatro al tiro, pero en ventanas distintas, ¿no? No, no, pues, o sea, no sé, es que te los tira solo, pues. Si tú colocas plot, en vez de. Tendría que colocarle como figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Exacto, lo mismo Ah, que ya. vimos en la ayudantía pasada. Te recomiendo que la veas. Ahí hice eso con 2 gráficas, creo. No sé si eran 2 o 3. Si al que vino en la clase pasada. Hice eso, pues, le colocas figure, figure, y aquí le pones figure de nuevo, figure, y le sacas el subplot. Le colocas solamente así, mira. Tú le comentas acá y le dejas así. Y aquí le pones figure así. ¿Cachai? Entonces, supongamos que yo quiero, voy a compilar para probarlo, a ver si me resulta. Debería resultar, po, si no, estoy troleando. Ahí está, por eso tú te refieres, ¿cierto? Sí, exacto. Sí, eso es, pues. Tú le colocas figure nomás y te lo toma como figuras distintas. ¿Sí? Eso lo hice la semana pasada. Ya, eso con este. Avancemos con el último, que era esto que está acá. Ahí. Cualquier cosa Marco, me. antes de que continúes, te tengo una ¿Sí? consulta. Dime. ¿Cómo hago la representación o sea, la respuesta en estado estable con una rampa? Creo que hay un comando que es ramp. Es ramp y le colocas G. Pero hay Sí, veces que no me o funciona esto. sea, lo intenté y no funciona.
Ya, es que, mira, lo que puedes hacer, que también me pasó y buena pregunta, pero no creo que te pregunten de rampa, ¿ya? Sí, pero para que sepas, puedes usar el step, ¿ya? ¿Cierto? Supongamos que así, y le puedes colocar, creo que, coma, uno partido en S. No sé si así, o creo que tú puedes tomar la función y la multiplicas por uno partido en S de nuevo, y te la va a tomar como rampa, ¿cachai? Porque estás como el step ya te toma como escalón, si tú le multiplicas por uno partido en S, va a ser uno partido en S cuadrado, y ahí te lo va a tirar como rampa, ¿cachai? ¿Y derivar el escalón no sirve? También pues, puede ser una opción, pero es que no lo he derivado yo. Pero el step ya te lo toma como escalón. Es como que si tú estuvieras multiplicando todo esto por uno partido en S. Entonces, si tú lo vuelves a multiplicar por uno partido en S cuadrado, que sería en términos de función de transferencia, el Laplace, te toma como rampa, po. Recuerda que la rampa es uno partido en S cuadrado, en Laplace. Sí. ¿Cachai? Entonces, prueba con eso, po. Multiplica la función y te debería tirar una pendiente, po. Ah, ya. Ahí creo que después yo hago uno, si es que pillo por ahí un código que creo que lo hice una vez, lo mando, po. Ahí lo subo también. Creo que lo hice en el Ya vos, semestre vale. pasado. ¿Ya? Creo que sí lo hago. No me acuerdo dónde. Ah, lo hago en la ayudantía que sigue, en la cuestión del error, porque hay un error ante una rampa, ahí lo hago. ¿Ya? Así que la otra semana yo creo que lo voy a hacer. Ya. Eso. Entonces vamos con este que ya el tiempo pasa volando. Aquí, ya voy a. Bueno, a ver cuál era. Este chico. Este, ¿no? El B. El B. Hoy son poquitos y en el aula me salen caleta. Ya. Entonces, ¿ya cómo se partía esto? A ver si. La estabilidad de Ruth-Hurwitz. ¿Qué es lo que es? Calidad versus cantidad. Eso es verdad. Había que pasar todo como a la ecuación completa, no multiplicar todo nomás lo de abajo, pues, ¿no? No, es que Armar esta ese. estabilidad, recuerden que la estabilidad de Ruth-Hurwitz es para encontrar para qué intervalos de K el sistema es estable, ¿ya? Porque recuerden que ya vimos los polos y los ceros acá, ya analizamos qué pasa cuando se agrega un cero o un polo y así sucesivamente. Ahora hay que ver qué es lo que pasa con la ganancia, ¿ya? Entonces, hay ganancias que si son muy grandes o muy chicas o negativas, el sistema se inestabiliza. Para efectos del curso, inmediatamente voy a poner acá ganancias mayor a cero, ¿ya? No se va a trabajar en el curso con ganancias negativas, así que no se preocupen por eso, ¿ya? Por ejemplo, si tienen la caja, ¿cierto? Tienen el diagrama, siempre me gusta dibujarlo. Tienen el diagrama típico y aquí pueden tener una ganancia como controlador, que siempre suele pasar. En vez de un polo o un cero, pueden tener solamente un número, un 100, un 40, lo que sea. Tienen la planta, ¿cierto? La salida, IDS y la referencia. Y ahí la alimentación y bla, bla, bla. Entonces, esta ganancia puede ser negativa en algunos casos, pero eso es para otros cursos. Creo que el profe tiene otros cursos cuando ven ganancias negativas, ¿ya? Pero como este es un curso genérico, no es como todo un tema entrar con eso con las ganancias negativas, ¿ya? Así que solamente ganancias positivas, para si es que le surgió la pregunta, porque igual siempre me preguntan eso. Entonces, ahora, ¿qué es lo que se hace? Siempre recuerden la estabilidad en el lazo cerrado. Entonces, lo primero que hay que hacer, cerrar el lazo de control. Acá. Entonces, esta es función de transferencia al lazo abierto. Tómenla como G sub 0 de S. ¿Ya? La dominancia anterior había que considerarla como lazo cerrado. Recuerden que siempre para calcular dominancia es lazo cerrado. Pero esta yo se la di como un lazo abierto. ¿Ya? Obviamente en la tarea le voy a especificar todas las funciones que les voy a dar. O sea, no les voy a hacer como que infieran cuál es, si es lazo cerrado o lazo abierto, tienen que mirar el diagrama, ¿no? ¿Ya? Entonces, como es el lazo abierto, recuerden la fórmula de lazo cerrado. Aquí voy a borrar esto y voy a poner, y la voy a poner G sub 0. ¿Ya? Esto que está acá.
Entonces, lazo cerrado, recuerden cómo era. Si me lo pueden dictar. La Lo que fórmula. está arriba, Ya, todo lo que está arriba, partido en 1 más eso. ya, buena. Entonces, bueno, hay que darse la lata de hacerlo. Hay que. Ya, y si lo hacemos así al ojo, ¿cómo quedaría? Sería acá el numerador. Ya, Mm. Espera, a ver. Mm. sería Sería lo de abajo más lo de Dividido arriba. en el denominador Ya, más el G sub S. es sub S. Espérame. Tú me dices esto más. No, espérate. 1 es 1 más la función enlazo abierto. No, aquí estamos, está planteada ya. Pero para no resolverlo así como completa, para no escribir todo de nuevo, Ah, así ya. hacerla de una, para que estén más ágiles. Ah, sí, el K por S cuadrado menos 4S más 5 dividido en S al cuadrado más 2,5S menos 1,5 por S más 8 más Todo ahí, pues, ¿no? el... Se mantiene. Sí, todo más un 1. Y se me cancela los de acá. Ese que estaba acá arriba se cancela con el S que está acá abajo, ¿cierto? Y ya saqué el mínimo. Entonces así quedaría. Y ahora esto hay que trabajarlo. ¿Qué es lo que se trabaja en Ruth-Hurwitz? La ecuación Ahí te falta característica. el 1, eso sí, pues. No, pues, porque pasé multiplicando el denominador al 1. ¿Te fijas? Saqué el mínimo acá. Voy a Ah, poner. ya, sí, sí. ¿Lo Sí, escribo? sí, ya. No, ya te caché. Ya, ya. Que era, bueno, lo voy a escribir igual porque para no se confunda, porque recuerden, si está malo acá, está todo malo para abajo. Al tiro les digo. Se van a demorar caleta en sacar los K y va a estar todo malo. Entonces, no me da espacio, así que voy a borrar todo esto. Lo voy a escribir acá al lado, ¿ya? Entonces, KS cuadrado menos 4S más 5. Todo eso. Siempre es bueno hacerlo paso a paso porque como son tantos grados y tantos polinomios, igual se puede confundir. Entonces, todo esto dividido en 1 más eso mismo, pero eso lo voy a copiar. Para escribirlo de nuevo. Ahí, ¿cierto? Y ese con un más. Ahí, ¿o no? Sí. Entonces ahí multiplico para allá y se me van los denominadores y me queda esto. Todo acá a la izquierda. Ya. Entonces ahora hay que desarrollar la ecuación característica. Lo de arriba no se toca, pues, o sea, lo de arriba da lo mismo. Porque lo que prevalece en este caso son los polos. Los que determinan la estabilidad del sistema, como lo vimos delante, son los polos. Entonces, aquí, si uno lo está haciendo a mano y me quiere ayudar, bienvenido sea. ¿Cuánto sería toda esta cuestión acá? Así, dejarlo en términos de polinomio. Aquí sería S al cubo Más 2,5 S cuadrado. cuadrado Estamos todos ahí. menos 0,5 S 2,5 por 8. 2 por 8, 16. ¿20? Eh, 20 ese, ¿no? sí, Este es. sí, es 20. Este 1,5 por 8 es 12, ¿no? A ver, calculo ahora. 1,5 por 8. Sí, es 12. Ya, bueno. La chunté. Este es 12. Y es 12 así nomás. Ya. Acá es más K S cuadrado menos 4K S más 5K. Ya, ahora hay que reordenarlo, o sea, dejarlo ordenadito en todo su grado. Acá, bla, bla, bla. Esto que está acá. Y abajo S al cubo más. ¿Cuántos son los S cuadrado? 8, 2,5 y K. Entonces lo sumo y lo dejo todo el coeficiente que acompaña al S cuadrado. Sería 10,5 más K factor de S cuadrado, ¿cierto? Sí, Este me queda Sí, más 20 más K, ¿o no? Me comí algo. Ah, este me comí, a ver. el 4. Sería
20 menos 1,5 más 4K, ¿cierto? Entonces sería Menos, pues. eso, menos, vale. Sería 18,5 menos 4K por ese. Más 5K menos 12. Ya, entonces, ¿qué pasa ahora? Ya tenemos ordenadita el denominador. Y ahora lo que se hace es armar una tablita con los grados correspondientes del polinomio, que sería del mayor al menor, ¿ya? Hacia abajo. Esto se lo mostró el profesor, ¿cierto? Sí. Ya, se Sí, arma sí. la tablita y ustedes le colocan, ya, esto es clave. No se vayan a equivocar acá, por favor, porque aquí queda en barra. Hay veces que es de grado 4 y queda en barra. Ya, ¿por qué me queda tan choco? Ya ahí, más o menos. Aquí, ¿qué es lo que se coloca acá en estas columnas? Estas filas, bueno, fila y columna. Se coloca el coeficiente que acompaña al exponente mayor, pero impar. Por ejemplo, aquí yo parto con el que acompaña al s al cubo y le coloco un 1, ¿cierto? Bueno, aquí no estoy mostrando con el. Después, la columna que sigue, en la misma fila del s al cubo, coloco el grado siguiente, pero impar. O sea, yo bajo del s al cubo al s a la 1. El s a la 1 imaginario. Ahí. Aquí hay un s a la 0, pero que no existe, o sea, esto es 1, ¿ya? Entonces aquí yo bajo al s a la 1 y lo que acompaña al s a la 1. Para que no te quede chueco, activa la entrada lápiz forma. Ah, vale, se me había olvidado. Ahí sí, gracias. Se me ocupaba eso antes, pero se me olvidó. Gracias, nombre Eduardo. Gracias, Eduardo. Ya, pues, entonces aquí bajamos al 1 y queda 18,5 menos 4K. Ya, después seguimos bajando y no hay nada. O sea, aquí no sigue nada a la derecha. No, no es necesario colocar nada. Bajo a la del 2. La del 2 es 10,5 más K, ¿cierto? El que sigue vendría siendo 5K menos 12. ¿Hay algo más a la derecha? No hay nada. Así que ya. Ahora tengo armada la matriz que voy a calcular. Y aquí se colocan los coeficientes que yo quiero, que son coeficientes auxiliares. Se coloca B1 y C1. Y aquí tengo el S a la 1. A la derecha tengo algo más. Aquí sería S a la menos 1, pero eso no existe, po. Ya, nada que ver. Entonces coloco un 0 y aquí un 0. Miren, aquí un cuadro. Por la cuestión de la forma. Un 0 y un 0. ¿Ya? ¿Me siguen hasta acá? ¿Qué es lo que dice? Voy a borrar esto. Sí. Sí, sí. Ya. O sea, Entonces Yo no ahora. caché, Marco, ¿Mm? yo no caché eso del B1 y del C1. Que ahí Ya. colgado. Ah, no son ah, incógnitas, porque uno quiere calcular la estabilidad de las soluciones del polinomio. Entonces, cuando uno puede usar este método para encontrar. Bueno, lo que dice este teorema es que toda la columna, la primera columna, tiene que ser en positiva, mayor a 0. Entonces, como nosotros ya dejamos todos los coeficientes expresados en los grados 3 y 2, lo que nos queda ahora es solamente calcular, pues, o sea, definir variables auxiliares que nos permitan después obtener el valor de K, ¿cachai? Pero toda la columna inicial tiene que ser mayor a 0. Entonces, hay un método que es multiplicación cruzada y obtenemos las coeficientes auxiliares que sería B1 y C1. Por eso se Vale, definen vale. esas variables, ¿ya? Entonces, aquí voy a poner primera columna, hoy la letra es fea, pero se entiende. Columna mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como variable? Tenemos el K acá hay un K metido, tenemos el B1 y el C1. Entonces, primero al tiro definimos que 10,5 más K mayor a 0. K tiene que ser mayor a menos 10,5. Ahí tenemos 1. Ahora, calculamos el B1, lo voy a hacer con verde. B1 tiene que ser mayor a 0, pero B1 se calcula como, aquí le voy a colocar con filas, fila 1, columna 2, ¿ya? Fila 1, columna 2, menos fila 1, 1, esta es fila 2, 1 y esta es fila 2, 2, ¿ya? Menos la fila 1, 1 dividido en la fila 2, 1, ¿ya? Por la fila 2, 2. Entonces sería, lo voy a hacer lo voy a dejar expresado y después reemplazamos, ¿ya? Fila 1, 1 dividido en fila 2, 1 por fila 2, 2. Así yo lo hago, para no enredarme.
porque hay una cuestión que es multiplicación cruzada, pero es lo mismo, pero más ordenado. Ahí ustedes ven cómo lo hacen. Entonces sería B1 va a ser igual a fila 1, 2, 18,5 menos 4K, paréntesis, menos 1 dividido en 10,5 más K por 5K menos 12. Todo esto mayor a 0. Entonces, B1 va a ser igual a 18,5 menos 4K. Ahí ustedes si pueden, si me ayudan a desarrollarlo, para que lo hagamos más rápido, se agradece. Menos 5K menos 12. Todo esto en 10,5 más K, mayor a 0. Entonces B1, aquí desarrollo y me queda ¿cuánto me queda? 18,5 por 10,5. ¿Dónde es la luz? 5 por 10,5. 194,25 más 18,5 por K menos 40,5K más, bueno, menos 4K cuadrado menos 5K más 12 y esto mayor a 0. Marco, ¿Mm? no es 40,5, Ah, ¿cuánto es? es 42. 42. Perdón. Gracias. Ya para saber si están atentos. 42. Estamos bien. Aquí es menos 28,5K más 206,25 mayor a 0. ¿Está bien o no? Sí. 12. Espera, 12. 194,25. Ya ese está bien. Ese está bien. Está bien. 42 menos 18,5. 23. Ah, 23. ¿O no? Ah, pero aquí menos 5K, así que está bien. Es 28,5. Ya, y aquí esto me queda. Ah, y aquí usan el MATLAB. Voy a usar el. Oh, la sesión terminará en 10 minutos. Qué fome. Ya, pero lo tengo listo acá, ¿ya? Así que lo voy a factorizar. Me queda K más 11,5784. K menos 4,45. Todo esto menor o igual a 0. ¿Por qué menor o igual? Porque multipliqué por menos 1, ¿ya? Así que se invirtió el polinomio. Me queda esto. Entonces K menor a 4,45 o K menor a menos 11,5784. ¿Ya? ¿Qué más me falta? Ah, el C1 me falta. Ya, y el Oye, ¿no C1, tendría que ser mayor al menos 11? no, porque multipliqué por menos 1. Sí, vos, pero tendría que estar en el rango de entre el mayor y el menor, ¿tú no? No, pero es que todavía no intersecto nada. Estoy sacando las soluciones parciales de la inecuación. Porque acuérdate que también Ah, tengo una acá arriba. Entonces todavía no intercepto todas las inecuaciones, las soluciones. Falta el C1 todavía. Entonces el C1 sería, como ya saqué el B1, que sería con lo de arriba, la posición 3, bajo una fila, que sería la S de cuadrado, me queda la fila 2, 2 menos la fila 2, 1 partido en B1 por 0. ¿Me siguen? Sería fila 2, 2 menos fila 2, 1 partido en B1 por 0. Acá. Básicamente nos corrimos uno para abajo. Uno para abajo. Bajamos uno. Un escalón. Entonces aquí S menos S dividido en S por S.
¿Ya? Entonces, como es por 0, me queda el F22 nomás. Esto mayor a 0. Entonces, C1 va a ser F22 y F22 vale 5K menos 12. Mayor a 0. Entonces, el K va a valer 12 partido en 5. Y eso es 2,4. ¿Ya? Entonces ahora tengo todas las soluciones y las ponen en la recta, ¿cierto? Ahí colocan todas las soluciones parciales. Tienen 4,5, voy a colocar con rojo. Tengo 2,4, ¿cierto? Tengo 4,45 por acá, que este es menor estricto, rojo, pintado. Tengo el menos 11, voy a hacerlo por acá nomás, 0,57, ya, que era por acá. ¿Y cuál es el otro? El 10, ¿o no? Menos 10, que sería por acá. ¿Pero es necesario considerar estos negativos? ¿Que las Igual creo? podrían No, tomar porque dijiste que la parte. ganancia era No, positiva, ¿no? Po. Claro, Sí. entonces aquí, pues, esto es lo que manda. Si el profe dice, no, este curso no se trabaja, entonces nos ahorramos cualquier pegado. Entonces aquí dijimos que el 2,4 es mayor a, o sea, el K es mayor a 2,4 para allá y menor a 4,45. ¿Cuál es la intersección? Si esto dijimos que no sirve, esto de acá. De 2,4 hasta 4,45. Exacto. Entonces, para que el sistema sea estable, K tiene que valer, tiene que estar entre este rango. ¿Se fijan? Eso. Marco, Ah, y el el otro, cuatro coma cuarenta y sí, cinco dime. es donde va a ser críticamente estable. Exacto. O en 2,4 también, porque te está Ah, dando ya. que son dos soluciones. ¿Ya? Ah, no, pues, a ver. Ah, sí, sí, también puede ser. 2,39 por ahí. Ahí tienes que ir probando en MATLAB. Pucha, quería Pero probarlo, pero... el 2,4 no es abierto. Sí, pero por eso digo, 2,30 y algo, ahí tienes que ir viendo, pues. No sé si es estricto o no, pues. Es abierto, entonces aquí le borro Ah, ya. ahí vas probando en MATLAB con cuál, pues, pero es por ahí, pues, cerquita. Cerquita del 2,4. Pero uno lo toma como 2,4 nomás y dice, no, es críticamente estable igual, ahí. Entonces aquí le colocan. Aquí también es importante, para que el sistema, el profe le gusta que ustedes redacten como dato. Para que el sistema, escribir rápido, sea estable y le colocan eso. Cada tiene que estar entre ese valor, ese rango. ¿Ya? Y ahí terminan, bueno, esa es la parte que les pide el LGR. Esa es una parte del LGR. Traten de no equivocarse en esto porque esto es como lo más sencillo, por así decirlo. ¿Ya? Ahora lo llevo a MATLAB porque quedan 5 minutos. ¿Ya? Rapidito. Para que veamos cómo se comporta con la variación de los capos. ¿Ya? Entonces, como, a ver, voy a comentar esto rapidito. Dejamos el S nomás, eso. Y aquí defino la función, que sería, bueno, aquí como está multiplicada por K, se fijan que está multiplicada por K, voy a definir un valor entre ese rango, Deme un poco. entre Pero, 2,4 y 4,45. sí, sí, bajo al tiro. Si está ¿Ya? terminando la clase. Entonces voy a ponerle un 3, por ejemplo, que está dentro de ese rango. Y la función era S al cuadrado menos 4 por S. ¿Está bien o no? Más 5. A ver, chiquitito mejor, para no equivocarme. Ahí, está bien. Todo eso dividido en la cuestión que está ahí, que sería S cuadrado más 2,5 por S menos 1,5, ¿cierto? Por S más 8. Paréntesis. Ya, y aquí miren otro comando. Bueno, podemos aplicar step, el típico, pero para no hacer eso, y se lo dejo a usted y que prueben con el step y con el RLocus, voy a usar un comando que se llama sysotool. ¿Ya? De G. ¿Ya? Lo que hace este, me va a abrir como una ventana y me va a mostrar para ir moviendo los polos en lazo cerrado y ver cómo se comporta la respuesta del sistema. ¿Ya? En vez de para no ir graficando todo el rato lo mismo con el LGR y el step, uno ocupa ese comando, se demora un poquito así,
Es como una extensión de MATLAB y nos permite mover los polos. Está morando un poquito. Ahí está. ¿Se fijan? A ver, esta era. Claro. Pero ahí está. Entonces, esto lo voy a sacar, que esto es de bode, pues esto es frecuencia, así que no sirve. Ya ven, fíjense que aquí me muestra los polos del lazo cerrado cuando K vale 3. Entonces, si yo empiezo a mover esto, miren la respuesta, cómo varía. Si yo disminuyo el K, va cambiando la respuesta. Si yo lo paso, miren cómo empieza a oscilar, 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 oscilar. Críticamente estable, paso a los positivos y inestable. Se dispara. ¿Se fijan? Eso es lo bueno que tiene este comando, que permite hacer eso. Eso, chicos, por ejemplo, si le pongo 445, debería arrojarme como en la orilla. O sea, ahí justo en el eje Y. Si está cargando, ahí está abriendo otro. Veamos cómo sale la respuesta. Vamos, corre. Está pegadísimo. Miren, justo salió. Está perfecto. Entonces, ahí ustedes corroboran que lo calcularon bien. ¿Se fijan? Miren la respuesta, está oscilando pero infinitamente y que llega a ser como pintada azul la curva. Entonces, cuando tenemos cada 445, queda de esta forma. No sé si tienen dudas. Queda un minuto. Eso, chicos. Ah, y lo otro es que este es del lazo abierto. Entonces pueden hacer el GLC, el lazo cerrado, feedback, y colocan el G, coma 1. Y colocan GLC. Queda menos de un minuto. Así que ojalá que alcancemos a mostrar esto. Eso, chicos. No sé si quedan con dudas. O si quieren, los que se quieran quedar, nos conectamos de nuevo al link, pero no grabo, para no hacer tantas grabaciones. Y eso. No sé si tienen dudas. Consulta. ¿Se fijan? Ahí están los polos de lazo cerrado, que son con una cruz. Y yo me ubico en ese polo y me muestra eso. Eso, chicos. Se puede cerrar la grabación en cualquier minuto, así que gracias por haber venido. Y para los que vean la grabación, si tienen alguna consulta, me mandan un correo. Si alguno se quiere quedar ahora después de la grabación, me avisa al tiro. Y nos volvemos a meter en el link. Vale, Marco, gracias, chao. Ya, chao, Marco. Chao, que estés bien. Ya, Chao, cuídense. chao.